Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a este estudio bíblico. Estamos terminando de estudiar el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Estamos viendo el fruto del Espíritu Santo, así que el día de hoy estamos concluyendo. Bienvenidos. Bien, pues vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir ahí a esta carta de Gálatas que nos ha dejado bastantes cosas por hacer, por estudiar. Y ahora sí que es un desafío para nuestra vida estos frutos. ¿Por qué? Porque justamente estos frutos son los que hacen que nuestra vida sea diferente a la de los demás. Que haya una línea que divide un antes y un después. Alguien que está dejándose dominar por la carne y ahora alguien que su espíritu ahora está vivo, pero también el Espíritu Santo está dando algunos frutos, nos está llevando a esa perfección, nos está dando aquello que nosotros no podemos, y muchas veces es lidiar con nuestro carácter, lidiar con nuestra personalidad, lidiar con nuestra boca, con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros actos que ofenden y dañan la integridad de la sociedad, o dañan la integridad o dañan simplemente a Dios, lo ofendemos. Y la solución para eso pues es el Espíritu Santo, pero es solamente aquel que ha confiado en Jesús, aquel que ya es hijo de Dios, tiene acceso a esto. Eso es lo complicado, ¿no? del asunto, así que si tú ya eres hijo de Dios, no es complicado, tienes acceso a esto, y eso es lo que nos anima. Así que vamos al capítulo 5 de Gálatas, y estábamos viendo el último fruto que vimos, que fue la paz. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el día de hoy estamos comenzando con este fruto que se llama paciencia. Ya vimos por último la paz, recuerden, si no lo has visto, bueno, puedes verlo. Fue el último estudio que tuvimos. Así que vamos a ver paciencia, y esta palabra paciencia viene del griego macrotimia, con la cual se escribe esta palabra, macrotimia, que quiere decir apacible, apacible. No hay rencor, o sea, esta persona que tiene paciencia está siendo ofendida, está siendo atacada de diferentes maneras, incluso psicológica, emocionalmente, incluso física, o está pasando por prueba. Y el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, le va a permitir soportar, le va a permitir confiar en aquel que tiene el control de todas las cosas, el que tiene el control de todas las situaciones. En el Antiguo Testamento hay una palabra que nombra, o más bien tiene esa relación con la paciencia de Dios, y es esa palabra que es arek. Arek, que quiere decir largo. Largo, y sabemos que Dios es tardo o largo, se puede decir tardo o largo para la ira. ¿Qué quiere decir? Que Dios es sumamente paciente. Es sumamente paciente contigo, es sumamente paciente conmigo. Porque muchas veces si Dios no fuera paciente, ¿te imaginas si Dios no fuera paciente y su ira inmediata fuera en el instante, o por lo menos tardar algunos cuantos días o tiempo? Pero no es así. Dios no va a descargar su ira inmediata, no lo hace porque Él es paciente, Él espera. Él tiene esa característica que el día de hoy estamos estudiando, y solamente la puede dar ¿quién? Pues quien es paciente, quien es el rey de la paciencia, que estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de nuestro Dios, a través de su Espíritu nos puede dar este fruto que es la paciencia. Es un aguante mental, fíjate bien, es un aguante mental antes de dar el paso hacia la ira. Te vienen problemas, te vienen situaciones, te viene tu vecino, te viene tu familia, tu esposa, tu esposo, cualquier persona es como una bomba. Una vez que explota, esa bomba te puede afectar, pero tú no es que de ti venga el ser paciente, no. Recuerda que es un fruto del Espíritu Santo. Ese aguante, esa paciencia va a venir en aquellos que están rendidos a Dios, en aquellos que realmente buscan lo espiritual. Por eso Efesios, ahí en el capítulo 5, versículo 16, nos dice: andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando andamos en el Espíritu, vienen estos frutos. Y hoy en día, en serio, hoy en día, ¿cómo necesitamos la paciencia? Estamos en una pandemia, estamos todavía en una crisis, hemos pasado por crisis quizá un poco más complicadas, quizá tú estás pasando por una crisis. Es justamente el momento donde tú necesitas este fruto, donde el Espíritu Santo necesita este fruto, darte este fruto. Pero, ¿cómo te lo va a dar si tú no pones de tu parte? Si dejas que tu carne sea la que reine,
¿Cómo puedes tú tener este fruto? Necesitas definitivamente rendirte a Cristo. Necesitas rendirte a Dios completamente. Que tú sepas que todo lo que sucede es para nuestro bien. Y la paciencia va a venir simplemente por eso, por saber que Dios tiene el control de las cosas. La paciencia viene por saber que Dios permite las cosas, permite la prueba. ¿Por qué? Porque muchas veces en la prueba es donde más aprendemos, pero se necesita paciencia. Paciencia, pues, es la capacidad de poder tener tus emociones, de poder tener calma en medio de una tormenta. Es esperar. ¿Esperar qué? Esperar la mano de Dios. Esperar a que Dios resuelva nuestro problema, nuestro asunto, y es con paciencia. Y solamente Él nos puede dar ese fruto. Vamos a buscar Romanos 15:5. Vamos rápidamente a Romanos 15:5 porque nos muestra que esta paciencia viene de Dios. Dice así Romanos 15:5. Pero Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Este capítulo me encanta porque este capítulo, el capítulo 15 de Romanos, nos habla de imitar a Cristo. Bueno, fíjate bien, pero el Dios de la paciencia. No es que se puede imitar, sino que es un fruto, recuerda, es un fruto que viene de Dios, el Dios de la paciencia. Él es paciente. Él es paciente. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Vamos ahí, segunda de Tesalonicenses 3:5 y dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice que nos encamine hacia ese amor, pero sobre todo a la paciencia de Cristo. Cristo era paciente y Él mostró esa paciencia con sus discípulos, con las personas que hablaban mal de Él, pero también demostró paciencia con el plan de Dios. El plan de Dios era que Él iba a dar su vida y Él fue paciente hasta que dio su vida. Dio su vida por ti y por mí para salvarnos y resucitó. Vamos a ver otro pasaje en Romanos 8:28. Vamos a regresar a Romanos 8:28. Me encanta este pasaje porque es la base de esta paciencia. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú entiendes este versículo, dice todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú lo comprendes, si tú lo entiendes y sabes que todo lo está permitiendo Dios y todo está en manos de Dios, inmediatamente puede surgir esa paciencia, que es un fruto, sí, es un fruto del Espíritu Santo, pero eso es lo que te da la confianza en esta clase de pasajes de que todo es para bien. Tú lo puedes ver como algo malo, lo puedes ver como una prueba difícil, complicada, qué dolor se siente, qué quebranto, como que no hallas la puerta, como que ves oscuro, pero el simple hecho de pensar y decir y confiar en este pasaje que dice todas las cosas nos ayudan a bien, sabes que Dios tiene el control. Y eso es ese fruto. Es la paciencia. Vas a esperar. Yo espero en que Dios lo va a hacer. Yo espero a que Dios me saque de este pozo. Yo espero a que Dios me abrace o que Dios enjuague mis lágrimas. Yo espero en Dios. Eso es la paciencia. Es este fruto. Quizá no es la paciencia que imaginabas, porque esta paciencia es sobrenatural. Solamente es a través del Espíritu Santo. Y solamente aquellos que han confiado en Jesús la pueden obtener. Vamos al siguiente, que es benignidad. La palabra benignidad, que significa amable, que es contrario a la dureza o a la aspereza, tiene que ver con el carácter. La benignidad viene del griego, que es Chrestotes, con J, Chrestotes, G-R, ¿ok? Chrestotes, que el significado es bondad o integridad. ¿Qué quiere decir entonces la palabra benigno? El fruto de benignidad está hablando de que el carácter que vamos a tener se va a parecer al de Cristo. Es un carácter benigno. Es un carácter que a donde quiera que vayas, a la gente va a decir: oye, esta persona es excelente. Oye, esta persona ve el carácter que tiene. Esa persona realmente tiene ese fruto porque la gente lo empieza a notar y es el carácter de Cristo. El carácter es benigno. Es una excelencia de carácter. Que en griego, la excelencia de ese carácter ya vendría siendo Chrestos, pero la principal palabra es Chrestotes, pero en griego se puede decir ya un cambio a la excelencia de carácter es Chrestos, que es benévolo. Jesús tenía un excelente carácter. Es por eso que en la palabra de Dios podemos encontrar cómo podemos imitar ese... Otra vez.
Jesús tenía un excelente carácter y tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, debemos imitar ese carácter, pero no lo puedes lograr. Una persona no lo va a poder lograr simplemente porque quiera, no, sino que es un fruto y ese fruto se llama benignidad. Entonces estamos comprendiendo que cuando hay ese fruto, podemos imitar el carácter excelente de Cristo. La persona de Cristo la tenemos que imitar y por eso es que aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:32 nos dice, sean benignos unos con otros. ¿Te imaginas tener amigos de ese excelente carácter? Que haya una iglesia con un excelente carácter o que apunte a ese excelente carácter. Tener líderes con excelente carácter. Tener personas que sean amables, que traten bien a las demás personas. O sea, es un fruto. Tener ese excelente carácter, a eso estamos llamados. Eso es un cristiano. Es alguien que se parece a Cristo. Tiene que ver con esto. Pero tú y yo solitos no podemos. Una persona que no tiene a Jesús en su corazón no puede. No puede hacer eso. Es un fruto y se necesita el Espíritu Santo. O sea, haber confiado en Jesús para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar y entonces demos este fruto. Vamos a Colosenses capítulo 3 versículo 12. Dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia y de benignidad. Pero fíjate bien cómo inicia este pasaje, dice vestíos. ¿Qué quiere decir? Que debes de quitarte tu vieja ropa, tu vieja vestimenta. Estamos hablando de la carne. La carne es esa vieja vestimenta que venimos arrastrando desde que nacemos y ahora es una lucha constante en la carne y el espíritu. Dice, vestíos entonces, pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es eso? Pues con el carácter de Cristo. Y la única manera es dando estos frutos. Por eso es andad en el espíritu. Quítate ese tipo de carácter. No sirve, te trae muchos problemas, te metes en muchos conflictos, necesitas vestirte de Cristo. Y la manera es esta, que des fruto, ¿cuándo? Pues cuando andes en el Espíritu. Andad en el Espíritu y es con mayúscula Espíritu, porque quiere decir, habla del Espíritu de Dios. Tienes que buscar las cosas de Dios, tienes que hablar con Dios, tienes que escudriñar la palabra, congregarte. Todas estas cosas es andad en el Espíritu. Y tarde o temprano vendrán estos frutos que es el tener este excelente carácter, que es ser benignos. Ok, vamos al siguiente fruto, que es la bondad. Viene del griego agatosune. Agatosune, que quiere decir recto, una persona que es recta, que camina en rectitud. Y bondad, bueno, ya se traduce ágatos, que esa es la palabra con la cual acá se escribe. Es andar en rectitud de corazón y de vida, no solamente en tus pensamientos y en tus acciones, sino que también lo que manifiestas a las demás personas que dicen de ti, las demás personas te ven como una persona recta. Esa es la cuestión, que las personas que más te conocen, no las que te conocen superficialmente, sino las que más te conocen, aquellas con las cuales tú pasas mucho tiempo, bueno, ¿qué opinan de ti? ¿Qué dicen de ti? ¿Realmente pueden decir que eres una persona con bondad? ¿Que tienes esa rectitud? ¿Que eres generoso? ¿Que eres también guiado hacia las buenas obras? Una persona que tiene bondad en su vida recta, en su corazón y en su vida, lo va a mostrar. Lo va a mostrar con hechos, lo va a mostrar también con sus obras. Son personas que normalmente están siempre a la par, quieren servir, quieren ayudar, escuchan de algún problema y no es que se metan, sino que generalmente él va a traer esa solución porque es una persona sabia, es una persona bondadosa. Y eso, la bondad, el ser bueno, pues no quiere decir que es porque simplemente tú quieras, no, es un fruto del Espíritu Santo. Realmente tú y yo no somos buenos, no tendemos a hacer buenas obras, sino que haremos una que otra por ahí, pero no es que sea diario, no es que esté en nosotros el ayudar o el hacer a la gente feliz, no, es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está transformando, nos está quitando aquellas cosas que son un peso, que es un lastre, nos está quitando esa vieja vestidura y nos estamos vistiendo ahora de Cristo. Y parte de ese carácter de Cristo es el que era bondadoso. Cristo era bondadoso, Cristo ayudaba a las personas y Él mostraba su amor, lo llegó a mostrar hasta que fue a la cruz también. Y Él ahí muestra, dice Romanos 5:8, Él mostró ahí su amor, en que siendo aún tú y yo pecadores, Cristo murió en la cruz. Claro, por nuestros pecados para salvarnos. Él era bondadoso. Vamos al siguiente fruto, que es la fe. La fe viene del griego que es pistis y tiene que ver con la fidelidad.
fíjate bien, no es la fe que quizá conocemos como un don, recuerda que también es un don, la fe es un don. No es la fe, no se está refiriendo a la fe que es la que salva, o sea, si este fruto no está, entonces ya no soy salvo. No se refiere a esa clase de fe. Esta clase de fe tiene que ver con la fidelidad. Y para que podamos entender, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Tienes fe en Jesús? Fíjate bien la pregunta. ¿Realmente tienes fe? O sea, ¿has confiado en Jesús? ¿Realmente tú confías en que Él es tu Salvador? ¿Que Él pagó el precio en una cruz por ti? ¿Que ahora somos salvos? ¿Confías en Dios, en que Él te promete que vas a estar con Él eternamente? Que vamos a ir a un lugar llamado cielo, donde Él está preparando una casa para ti, una casa para mí. ¿Lo crees? ¿Realmente lo crees? Bueno, si lo crees, se supone entonces que estás amando a Dios, que estás siguiéndolo. Eso se va a mostrar, si realmente amas a Dios, se va a mostrar con esta clase de fruto. Y esta clase de fruto tiene que ver con nuestra fidelidad hacia ese Dios. Tiene que ver con nuestra lealtad a ese Dios. Que al primer problema olvidas de Dios. Que al primer detalle te olvidas de esas promesas. Que te encierras más en tus problemas en vez de decir, no, estos son mis problemas, pero yo peleo del lado de la victoria porque Jesús ya venció. Porque Dios está aún en medio de esta batalla, en medio de esta tormenta, y Él es el capitán de mi vida. ¿Sí ves? Tener esa clase de fe, esa clase de confianza, porque es un fruto, esta fe, confianza total y plena en Dios, sabiendo que a través de mis actos yo voy a mostrar que tengo esa confianza en Dios. ¿Cómo? Con lealtad. Nosotros no somos leales. Tú y yo le vamos a fallar a Dios. Le fallamos. Pero conforme este fruto esté cada vez más fuerte en tu vida, quizá le vas a fallar menos. No estoy diciendo que ahorita vas a ser perfecto, ¿no? Porque recuerden que también la palabra nos dice que esa perfección será cuando estemos ahora sí delante de nuestro Dios con ese nuevo cuerpo. Un cuerpo que ya no está sujeto más al pecado. Un cuerpo que ya no está sujeto más a estas leyes físicas, químicas o biológicas. Un nuevo cuerpo, es un cuerpo glorificado. Pero mientras estamos en este cuerpo, está viniendo esa perfección. Y es gracias al Espíritu que nos da este fruto, la fe, que vamos a demostrar con nuestra fidelidad a Dios cada vez más, con nuestra lealtad, confianza. Cuando viene la prueba no nos echamos para atrás, seguimos al frente. Y ustedes pueden ver estos hombres que también, igual que ustedes y que yo, con debilidades, vemos ahí un Pedro, pero él mostrando su fidelidad. Cuando antes hasta le negó a Jesús. Vemos también a un Pablo que perseguía a cristianos y mataba quizá en nombre de su Dios, se puede decir en nombre de Dios. Pero ahora vemos acá a un Pablo con esta clase de frutos mostrando su lealtad y fidelidad, aún estando en una cárcel, aún siendo latigado, aún siendo apedreado. Él seguía porque él tenía un llamado. Y tenía, más bien es notable que él tenía este fruto que es la fe. Tú y yo necesitamos esta clase de fe. Creo que el mundo se va a poner cada vez más complicado para hablar de Jesús. Nos van a censurar, van a hacer como ellos quieren que nosotros seamos y qué tan dispuestos nosotros vamos a estar para ser como Dios quiere que seamos. Vamos a necesitar esta clase de frutos. Vamos a otro más que es mansedumbre. Mansedumbre viene del griego prautes. Y mansedumbre nos habla de gentileza, de dulzura, nos habla de soportar la incomodidad. Fíjate bien, ser manso es soportar la inconformidad, es soportar la prueba, es soportar a alguien que viene y quiere acusarte, alguien que viene y quiere insultarte, es soportar a cualquier cosa o cualquier detalle que te puede inmediatamente prender y que te puede sacar la carne, te puede llevar a la ira y destruir y hablar y decir. Y entonces no tienes ese control, que más adelante es el último fruto que vamos a hablar, de la templanza, pero viene tomado muy de la mano con mansedumbre. Y entonces Jesús dice ahí en Mateo 11:29, sean mansos y humildes de corazón, así como yo soy manso. ¿Lo ves? ¿Podemos imitar a Jesús? Sí, lo podemos imitar. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Espíritu. Ya tenemos al Espíritu que nos puede dar esa fuerza, esa fortaleza. Pues un fruto y nos viene a dar mansedumbre. Ser mansos como Jesús. Conforme tú andas en el Espíritu, esa mansedumbre va a ser cada vez más notable. Uno puede decir, o te pueden decir, o nos pueden decir que eres de mecha corta. Bueno, quizá necesitas más paciencia, quizá necesitas también fe, pero también necesitas ser manso como Jesús. Y tienes a tu lado, recuerda, ya no eres solo, tienes al Espíritu Santo que lo puede hacer posible. Quizá tú eres de las personas que necesitas ser manso, ser más paciente, más gentil, más dulce, soportar a aquel que es como una, se puede decir como
como una flechita aquí que te está dando y te está latigando. Mansedumbre. Jesús tuvo mansedumbre. También la Biblia nos habla de un hombre que tuvo esa mansedumbre y la calca mucho y está ahí en Números capítulo 12 versículo 3 y nos habla de Moisés. Moisés nos habla de que este hombre era el más manso de todos los hombres, se puede decir, de la tierra, del mundo conocido. Era un hombre manso, pero ¿sabes por qué Moisés tenía ya ese fruto? Se puede decir porque es un fruto. Lo tenía porque él estaba rendido, fíjate bien, totalmente a Dios. Moisés rendido totalmente a Dios, y cuando eso no estaba ahí, salía su carne, que también lo vemos, pero muchas veces, en la mayor parte de su tiempo, este hombre llamado Moisés dependía totalmente de Dios, y por eso es que él era manso. Tú y yo necesitamos ser mansos, pero ¿qué tanto estás dispuesto a rendirte completamente a Dios, completamente a Jesús? Conforme tú te rindas y rindas esta área de tu vida y aquella área de tu vida, rindas tu corazón, tu mente, tus ojos, tu boca y rindas todas las áreas, entonces seremos y alcanzaremos a ser mansos como Jesús, ¿no? Estamos en esa recta, ¿no? En esa carrera ya para imitar a Jesús. Y por último vamos a ver la templanza. La templanza viene del griego que es enkateia, con E-N-G, enkateia y K, ¿ok? Enkateia, que viene a ser lo que nos habla la Biblia, que es dominio propio, o sea, tienes un control. Templanza significa que tienes un control, que lo de allá afuera no perjudica para que no tengas ese control o te desbalancee, no. Cuando está el fruto, que solamente va a venir en aquellos que han dejado, se han rendido totalmente a Dios, así pase guerra, así pase hambre, así pase prueba, así venga alguien y me insulte, yo tengo una templanza, tengo un control, tengo un dominio propio de mis ojos, tengo control de mis pensamientos, hay un control de mi lengua, un control de mi boca, qué hablo, qué digo. Cuando viene el asunto complicado, mi lengua quiere decir y quiere hablar, bueno, necesito templanza, control. Necesito dominio propio de mi pensamiento, dominio de mi conducta, dominio de mi boca, de mis ojos, de qué es lo que veo. La gente que ya tiene templanza, que está ese fruto, aún viendo películas, aún viendo una serie o viendo cualquier cosa, no se va a permitir ver aquello que delante de Dios ofende y lo ofende. También aquella persona que tiene esta templanza no se va a permitir escuchar música o cualquier cosa o chistes que ofenden a Dios. Si ves hasta dónde llega esta templanza, bueno, ¿tú en dónde estás? O todavía te permites hacer eso y ver eso y escuchar todo eso. La templanza. También la templanza nos lleva a controlar nuestra boca. Dice, bueno, la palabra de Dios, con esta podemos adorar y alabar a Dios, pero que también vas a maldecir a tu hermano, también vas a decir groserías, también vas a decir cosas que ofenden a Dios. Bueno, en la medida que tú te rindas a Dios, vendrá este fruto, que es del Espíritu Santo. No viene de ti, tú no puedes. Viene del Espíritu Santo, es un fruto, templanza, tener control y dominio de muchos de nuestros sentidos, muchas de nuestras emociones, de nuestra mente, de ojos, de los oídos y también de nuestra boca. Templanza. Muy bien, aquí terminamos y como conclusión podemos decir que estos frutos del Espíritu son aquellos que nos van a llevar a parecernos, fíjate bien, ¿a quién? A Jesús, que es el varón perfecto, el varón que tiene todos estos frutos, el varón que es perfecto, el varón que no le falta nada, tiene un carácter excelente, tiene toda la paciencia, es un Dios que tiene la templanza, que tiene toda la fe, hablando de fidelidad, que es lealtad y es leal a su Padre, estamos hablando de Jesús. Bueno, ¿quieres imitarlo? Necesitas andar en el Espíritu. ¿Quieres imitar a Cristo? ¿Quieres ser un cristiano, se puede decir, ejemplar? Y necesitas invertir en las cosas de Dios. Necesitas invertir en tu espíritu. ¿A quién estás alimentando más? Si alimentas más a la carne, bueno, ya vimos los frutos de la carne. Y por eso quizá estás como estás. Por eso quizá tienes los problemas que tienes porque estos frutos no están. Porque estás invirtiendo más en la carne. Y estás olvidando invertir en las cosas espirituales. Quizá se puede decir tus sesiones de oración o tus momentos de oración ya las olvidaste. Ya no oras. O oras y te duermes. Quizá tus sesiones, tus momentos íntimos con Dios ya los olvidaste, tu devocional ya lo olvidaste, ya no estás invirtiendo en el Espíritu y por eso la carne viene a dar esos frutos. O quizá es tu caso y ya estás olvidando tu lectura bíblica, ya no lees la palabra de Dios y piensas que ya todo lo sabes y piensas que ya no hay nada más que aprender. Y te has vuelto quizá duro y soberbio y por eso están los frutos de la carne. Bueno, dice Dios, imitadme a mí.
Imítenme a mí, ¿no? Imitadme, yo que soy manso, yo que soy humilde. Bueno, pero ¿cómo imitar a Cristo si no invertimos en lo espiritual? ¿Quieres parecerte a Jesús? Necesitas estos frutos. Y vamos a repasarlos así rápido para que los recuerdes. Seguramente necesitas el amor, de ley. De ahí parten todos los 8 frutos que vienen. Pero el amor es indispensable. El fruto, quizá necesitas más gozo, es un fruto del Espíritu Santo. Quizá necesitas paz, y es una paz diferente a la del mundo. Necesitas paciencia, y esa paciencia viene del Espíritu Santo, es un fruto. Necesitas ser más benigno, tener el carácter de Cristo, que la gente diga, wow, tienes un carácter excelente. Bueno, benignidad. Quizá necesitas ser bondadoso, tener un corazón recto, una rectitud en la vida, ¿sí? Necesitas mostrar tu amor hacia los demás, bondadoso. Quizá necesitas fe, o sea, tú muestras tu amor por Dios en base a tu lealtad y tu fidelidad, fidelidad a la palabra, fidelidad a lo que has aprendido de Dios. Necesitas esa fe y mostrarla. Mansedumbre, necesitas ser gentil, tener una dulzura, soportar la incomodidad. Mansedumbre, ser manso y no de mecha corta. Necesitas, por último, templanza, tener dominio propio de tus sentidos, tener dominio propio de tus pensamientos, de tus ojos, lo que ves, lo que escuchas, qué música escuchas, y de tu boca. Dominio propio nos van a llevar, entonces ahora sí, a imitar al varón perfecto que es Cristo. ¿Qué tanto el día de hoy estás imitando a Jesús? Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y que Dios nos permita disfrutar de estos 9 frutos que solamente a través del Espíritu, invirtiendo en las cosas espirituales, los podemos obtener. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Gracias, Dios, porque podemos llamarte Padre, porque podemos llamarte amigo, Señor. Tú has dado la vida por nosotros y hemos creído, Señor, en tu palabra, en tu nombre, y nos has salvado. Gracias, Dios, porque podemos tener también acceso a estos frutos por medio de tu Espíritu Santo. Pero muchas veces, Señor, lo olvidamos y queremos esforzarnos nosotros mismos como si esto lo pudiéramos conseguir nosotros mismos y sabemos que nosotros no podemos. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Por eso es que te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé estos frutos, Señor, que nos dé apetito por tu palabra, que nos permita, Señor, que nos lleve a tener esos momentos de intimidad en el día, Señor, donde podamos hablar contigo, donde también a través de tu palabra tú puedas hablarnos, Señor, donde podamos cantar y alabar y adorarte, Señor, y que estos frutos, tarde o temprano, vengan a ser parte de nuestra vida y que la gente los pueda notar, Señor. Que podamos ser, pues, imitadores de ti a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por tu Espíritu que nos permite llevarnos a ese nivel de imitarte, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.